de un proceso y, bueno, de alguna manera le dice a la otra persona que terminaría cometiendo el cohecho activo, que necesita algún tipo de dinero, que no, que para el taxi puede necesitar, no sé, alguna determinada cantidad de dinero, que tiene mucha carga procesal y le solicite, le exija algún tipo de dinero y para dejar de hacer o incluso hacer lo que la ley le manda hacer. Entonces, en este cohecho pasivo como tal, los verbos van a ser solicitar, exigir y recibir. En cambio, en el artículo 158, el cohecho activo, no, el sujeto activo no va a ser el funcionario, el servidor público, sino va a ser otra persona que va a prometer como tal a este servidor público, le va a ofrecer a este dineros, dádivas, para que de igual manera haga, deje de hacer, retarde o agilice la realización del acto que es relativo a sus funciones. Entonces, prácticamente en esto basan estos delitos. Cohecho pasivo, el servidor público que solicita, exige, reciba dineros o dádivas para dejar o para hacer o dejar de hacer sus funciones. Y el cohecho activo es prácticamente la otra parte de este tipo de acción, donde la otra persona va a ofrecer al servidor, al funcionario público, dineros, dádivas para que haga o deje de hacer cosas que conciernen a las funciones que tiene este funcionario público. Eh, Vámonos con el delito de concusión, artículo 151. La servidora, servidor, empleada o empleado público que directa o indirectamente abusando de su cargo exija u obtenga dinero u otra ventaja ilegítima en beneficio propio o de un tercero será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Si notan, este artículo, el 151 concusión, de alguna manera se parece al artículo que ya hemos leído, al cohecho pasivo, el artículo 145. Sin embargo, van a presentar ciertas diferencias. Si bien en ambos van a ser servidores públicos que van a exigir algún tipo de ventaja como tal, en la concusión, este servidor público va a abusar del cargo que éste tiene. Solo por el hecho de ser una autoridad va a exigir algún tipo de dinero para un beneficio propio o de otra persona. Contrario a lo que pasa con lo que es el cohecho pasivo. No abusa como tal de su poder, pero sí podemos ver un verbo en similar que tienen, el exigir. En el cohecho pasivo, de alguna manera, se exige que se dé algún tipo de dinero para hacer o dejar de hacer sus funciones. Y en la concusión se exige igual este tipo de dinero u otra ventaja, pero acá lo hacen abusando del poder que se tienen. Se aprovechan como tal del cargo que se tiene. Entonces, la diferencia, cohecho pasivo, el verbo igual es exigir, servidor público, exigir para hacer o dejar de hacer sus funciones. Y en la concusión, la diferencia con el cohecho pasivo es que acá es un funcionario, un servidor público propiamente, que abusa de su cargo para poder recibir este dinero o algún otro tipo de ventaja. Artículo 152, acción. La servidora, servidor, empleada o empleado público que abusando de su cargo exija o haga pagar o entregar indebidamente a un ciudadano con destino a la administración o entidad pública por sí o por interpuesta persona con la contribución o un derecho que no corresponda o cobre mayores derechos que los legalmente establecidos, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años e inhabilitación. La concusión con la exacción son figuras relativamente similares. En ambas se va a exigir, de alguna manera, eh, a otra persona abusando de un cargo que se tiene. La diferencia va a radicar que en la concusión, este dinero o otra ventaja que el servidor como tal está exigiendo va a ser para beneficio propio. En cambio, en la exacción, esta exigencia abusando del poder de cargo
va a ser en beneficio como tal de la entidad sobre la cual esta persona está trabajando o como tal, como se puede tratar de una entidad pública en beneficio del Estado. Acá el doctor hacía referencia a lo que son los que trabajan en impuestos, los recaudadores, por ejemplo, a veces que eh, cobran algún tipo de impuestos que no son, que no se deben, pensando que están haciendo un favor al Estado, pero este acto como tal no deja de ser un acto abusivo. Eh, Creen como tal que se está haciendo bien al Estado cobrando los impuestos que no se corresponden, sin embargo, los pagos que se están haciendo como tal no son correctos ni son debidos. El artículo 158, ya lo hemos visto, el cohecho activo tiene mucha implicancia con lo que es el cohecho pasivo. El artículo 145, la diferencia radica en lo que es el sujeto activo, como hemos dicho, y los verbos. Es como una parte, es como la contraparte del sujeto pasivo. En el sujeto pasivo, el sujeto activo, no, perdón, en el cohecho pasivo, el sujeto activo era el servidor público que exigía algún tipo de dinero, ventaja para dejar de hacer o hacer sus funciones, y en el cohecho activo, pues termina, pues es la otra persona que ofrece de alguna manera dinero, dádivas al funcionario público para que deje de hacer sus funciones. Mm, ¿Qué más podemos decir respecto a este artículo? Eh, de alguna manera acá, en el cohecho activo, estamos hablando de una persona particular, no propiamente de un servidor público. Y el particular no puede pagar al servidor público aunque esta persona haga lo correcto, porque esta persona, este servidor público, aunque esté haciendo lo correcto, lo justo, lo legal, el servidor público como tal no necesita que un particular le pague, porque esta persona ya va a recibir como tal un salario. Y muchas veces las personas particulares van a inducir a que se genere este tipo de corrupción dentro de lo que es el órgano judicial muchas veces. Em, Algo más que podemos rescatar de este artículo. Al final nos indica que si el funcionario, si el funcionario público de alguna manera exige el dinero para hacer una tarea, perdón, y el particular de alguna manera se retracta en el último momento y denuncia a este servidor público, queda exento de pena. Acá podríamos hablar de un arrepentimiento eficaz, ¿no? No se ha dado como tal el comienzo de la acción, por lo tanto no podríamos hablar de un delito propiamente. Artículo 166, acusación y denuncia falsa. El que a sabiendas acusare, denunciare como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que no lo cometió, dando lugar a que se inicie proceso criminal correspondiente, será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años. Acá tenemos que diferenciar claramente que cuando estamos hablando de acusación y denunciar, acusar y denunciar, no son términos iguales, no son lo mismo. Acusación propiamente va a hacer referencia a una parte, acusación propiamente va a hacer referencia a una parte que va a venir posterior a lo que es la, 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 la- la etapa preliminar. Una vez se haya hecho lo que es la imputación formal, se haya tomado bueno, se haya llevado a cabo lo que es la audiencia de medidas cautelares, se haya dado un tiempo prudente, tal vez de 6 meses o un poco más, en un determinado momento el fiscal va a emitir su resolución de acusación formal. Entonces, la acusación como tal podríamos indicar que se encuentra en una etapa al medio del proceso
Y por otra parte, cuando nos referimos a lo que es la denuncia, esta va a encontrarse en una primera fase, donde se va a tener como tal un conocimiento del hecho delictivo. Entonces vamos a entender que la acusación es una fase que concluye como tal una fase preparatoria y se inicia con lo que es la etapa de juicio oral. Y la denuncia es el poner en conocimiento un hecho delictivo, que va a ser como una primera fase. Dos términos que no se deben confundir y que igual es comentario de crítica que se hace en clases. Con respecto a lo que es participación criminal, hay diferentes actores, diferentes roles que se van a dar. No es lo mismo aquella persona que llega a instigar como aquella que va a llegar a terminar, bueno, como aquella que va a llevar adelante la consumación del acto delictivo. Otra cosa que acá podemos observar es que indica que se trata solo de delitos de acción pública. Si nosotros nos remitimos al artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, este nos va a indicar todos los delitos que son de acción privada, ¿no? Cheque en descubierto, giro de cheque en descubierto, delitos como tal, y bueno, entenderíamos como tal que todos los delitos que se encuentran en este artículo, el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, no entrarían dentro de lo que es este tipo penal, que es de acusación y denuncia falsa. El prevaricato de juez o fiscal, artículo 173. La jueza o juez que en el ejercicio de sus funciones dicte resolución manifiestamente contraria a la constitución política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a la ley aplicables al caso en concreto, haciendo lo que éstas prohíban o dejando de hacer lo que mandan, en la sustanciación de una causa será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, multa sancionadora de 251 a 400 días e inhabilitación. ¿Qué crítica principal se hace con respecto a lo que es este artículo? Notoriamente, el artículo 13 cuater nos va a decir que todo delito como tal es considerado doloso a menos que se denote expresamente eh, la forma culposa. En este caso del prevaricato del juez o fiscal, notoriamente vemos que es un delito doloso. Un delito doloso porque en ningún momento establece que el juez o fiscal por culpa pueda dar una resolución contraria a la constitución política o al bloque de constitucionalidad. Encontramos que este delito no es solo propio del juez, sino también incluye a lo que es el fiscal en el parágrafo segundo, hace mención a ello e indica aquellos que dictan requerimientos o resoluciones conclusivas contrarias a la constitución política, medios de prueba falsas o ilícitamente obtenidas. De alguna manera, este delito va a constituir en que el juez o fiscal, con una conducta dolosa, va a fallar contra la ley, va a fallar contra la Constitución y lo va a hacer de una manera consciente y con un comportamiento de intención. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Y una crítica que hacía el doctor. Cuando nos referimos a este tipo penal de prevaricato, muchos jueces o fiscales podrían alegar ignorancia al momento de que han emitido una resolución. Puede que hayan emitido una resolución contraria a la Constitución, a la ley como tal, y ellos digan, no, desconocía que esto mandaba la ley, por lo tanto mi conducta no ha sido dolosa, ha sido culposa, y el prevaricato culposo de alguna manera no se sanciona dentro de lo que es nuestra legislación. Entendemos en este prevaricato del juez o fiscal que el juez se va a encontrar en una posición de garante. ¿Por qué se encuentra en una posición de garante? Porque le estamos dando el caso, le estamos dando la ley, y no podría de alguna manera ignorar la ley ni desconocer el caso sobre el cual éste está trabajando. Eh, y bueno, es en vista a esto que no solo debería preverse lo que es el prevaricato doloso,
sino también lo que es el prevaricato culposo. El prevaricato culposo que hace referencia a que el juez, en su ignorancia o negligencia, de alguna manera falla errando la aplicación de la norma, ¿no? Es incluso una propuesta que el doctor hace mención cada vez que puede tocar este tipo penal. Recuerdo yo que en el año 2022 había un seminario donde había una propuesta, la propuesta de reforma judicial, si no estoy mal, donde el doctor era expositor junto con otros grandes abogados como el doctor Rodríguez Belcé, eh, y entre otros que no recuerdo exactamente, pero incluso pueden encontrar en lo que es la Biblioteca de Ciencias Políticas, si no estoy mal, una revista de análisis y perspectivas jurídicas sobre la reforma al sistema judicial, donde van a poder encontrar esta opinión respecto a la incorporación de un tipo penal del prevaricato culposo, que incluso se lleva en bastantes legislaciones. Un libro que tal vez podría recomendar a leer respecto a lo que es el prevaricato del juez o fiscal es aquel libro de este mismo nombre, pero que es de Zaffaroni. Zaffaroni, que es un libro de 150, 200 hojas, que lo dedica netamente a este tipo penal del prevaricato. Eh, la última parte de este artículo, el 173, eh, obedece de alguna manera a un acontecimiento que se ha dado años anteriores, bueno, hace algunos años, donde algunos jueces de ejecución penal pusieron en libertad a feminicidas, a infanticidas, con certificados médicos que no eran del todo verídicos, ¿no? Se decía que bueno, se los ponía de alguna manera en libertad condicional, se les daba el beneficio de extramuro, alegando, indicando que estas personas tenían, por ejemplo, diabetes, ¿no? Entonces, era una enfermedad grave, entonces se lo liberaba a esta persona, habiendo esta persona cometido un delito grave como lo puede llegar a ser un feminicidio o un infanticidio. Sin embargo, acá el legislador es algo discriminador, maneja un perfil discriminador y es una crítica que hace acá el doctor muy importante. Solo se refiere a los feminicidios. ¿Y qué pasa cuando una persona comete asesinato? No se le da la misma importancia, o al menos eso se llega a entender. O desde un punto de vista tal vez filosófico, ¿por qué no podríamos poner dentro de este mismo marco a delitos que tengan la misma pena? Recordemos que el feminicidio tiene una pena de 30 años, el asesinato igual una pena de 30 años, pero este último no se está contemplando en esta agravante. ¿Por qué no podríamos poner también acá o podría considerarse delitos con penas iguales, como por ejemplo la traición, ¿no? Que desde un punto de vista filosófico tendría de alguna manera el mismo valor que el feminicidio cuando hablamos respecto a lo que es la pena. Eh, Vámonos con otro artículo, el artículo 180, evasión. Evasión. El que se evadiere, hallándose legalmente detenido o condenado, será sancionado con reclusión de 3 a 5 años. Si el hecho se perpetrare empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, la sanción será de reclusión de 5 a 8 años. Continuamos leyendo el artículo 181, favorecimiento de la evasión. El que a sabiendas favoreciere directa o indirectamente la evasión de un detenido o condenado incurrirá en prestación de trabajo de 1 a 6 meses. Si el autor fuere funcionario público, la pena será aumentada en un tercio, será disminuida en la mitad, en la misma proporción si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano evadido. ¿A qué hace referencia a estos dos artículos como tal? El primer artículo, el 180, evasión, nos habla de detenidos y condenados y son términos que nosotros no debemos llegar a confundir. Cuando nosotros hablamos o nos referimos como tal a lo que son los detenidos, son aquellas personas que son, o bueno, que se les restringe la libertad en un proceso y todo esto por una disposición judicial. Acá podemos hablar, por ejemplo, de los detenidos preventivos.
Y los condenados, por otra parte, van a ser aquellas personas que van a tener una sentencia condenatoria ejecutorial, es decir, que no van a poder a recurrir a algún tipo de recurso posterior a su sentencia, eh, o, o es que se ha podido, o es que se ha cumplido ya con los plazos para poder apelar. Entonces, el artículo nos indica el que evadiere. Evadiere. Aquí de alguna manera está el legislador indicando a aquella persona que pueda, que está restringida de su libertad, es decir, está detenido, condenado, y de alguna manera está vulnerando esto. Podríamos hablar de una persona que se escapa. Muchas veces, no sé si ustedes han visto dentro de lo que son los juzgados, van a ver a varias personas que están esposadas con sus custodios. En el hipotético caso de que esta persona escapase, pues estaría incurriendo en este tipo penal, porque o bien está condenado y está acudiendo a algún juzgado de ejecución penal para recibir algún tipo de beneficio carcelario, o en todo caso está detenido preventivo y está ahí, está asistiendo a una audiencia. Se escapa, vulnera la guardia que se le estaba haciendo, empuja a su custodio y se escapa. Está incurriendo en este tipo penal como tal. Tiene relación con el artículo 181, favorecimiento de evasión. Volvamos al mismo caso, el policía que de alguna manera es custodio de esta persona puede ver de alguna manera como negocio el favorecer que esta persona se escape. ¿Por qué? Porque puede que esta persona sea un narcotraficante y este narcotraficante le diga, te puedo pagar $25,000 si me dejas escapar. Y el policía, que es conocedor de la ley, sabe que si deja escapar a esta persona, ni siquiera va a tener una pena privativa de libertad, porque si leemos bien, se establece de 1 a 6 meses, pero no de privación de libertad, sino de prestación de trabajo. Entonces, podría hacerlo. No es una pena que sea disuasiva como tal. Esta es una crítica que igual hacía el doctor. La última parte. Será disminuida en la misma proporción si el autor fuera ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano del evadido. Acá podemos hacer referencia y mención y dirigirnos al artículo 172 en la última parte. El mismo que nos indica: quedará exento de pena el que encubriere a sus ascendientes, descendientes o consorte. Es decir, que hay una exención de la pena como tal. Y el doctor indicaba que se debería aplicar lo mismo en este caso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando existe un vínculo de consanguinidad, el padre de alguna manera va a ayudar a su hijo, ¿no? No va a querer que su hijo entre a la cárcel. Entonces, si bien la pena no es grave porque estamos hablando de una prestación de trabajo como tal, de alguna manera se debería considerar la exención de la pena en estos casos. Claro, salvo que esta persona, este padre que ayuda a su hijo a escapar, esté involucrado en este hecho delictivo como tal. Acá sí también debería sancionarse al padre y no debería existir esta exención de la pena. Vamos con el artículo 185 bis, legitimación de ganancias ilícitas. Voy a comenzar indicando que el doctor hacía mención que este es el monstruo del Código Penal. ¿Por qué decir que es el monstruo del Código Penal? Porque es un artículo que va a englobar una gran cantidad de tipos penales y además en la última parte se va a indicar que es un delito autónomo y que se va a investigar y se va a enjuiciar y se va a sentenciar de manera independiente al tipo penal por el cual se ha iniciado este proceso de legitimación de ganancias ilícitas. Vamos con el análisis de este tipo penal. El que a sabiendas, bueno, esta es una crítica igual que hace muchas veces el doctor, no es necesario porque el artículo 13.4 como tal ya establece que todos los delitos que no establezcan la forma culposa son dolosos.
Entonces este delito como tal ya no necesita, ya no requiere como tal que se mencione el a sabiendas. Esto de alguna manera podría generar algún tipo de confusión. ¿Por qué? Porque eh, no todos los tipos penales están redactados de la manera en la que está redactado este. No todos los artículos dicen el que a sabiendas se apropiare, el que a sabiendas cometiere. No todos. Van a notar que no todos dicen el que a sabiendas. Esto podría generar algún tipo de confusión y, y error en las personas al interpretar, al tratar de identificar cuál delito es doloso y cuál no. Si los que dicen a sabiendas, si los que no dicen a sabiendas, o si ambos son considerados dolosos. Eh, Aquí hay varios verbos que se pueden visualizar en este artículo. Vemos los verbos de convertir o transferir, verbos de ocultar o encubrir, disimular, adquirir, poseer o utilizar. Vamos a, a dar ejemplos como tal que se han dado en clase, no son ejemplos extraños, de por qué este tipo penal podría considerarse o denominarse el monstruo del Código Penal. Este delito propiamente hace mención al tipo penal de hurto. ¿Y qué pasa con el tipo penal de hurto? El tipo penal de hurto tiene una pena de 1 a 3 años y, si no estoy mal, hasta 5 con agravante, ¿no? Un delito que tranquilamente puede adherirse, si tiene una condena de 3 años o menor, a lo que es la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial o incluso la suspensión condicional del proceso, dependiendo de cómo se vaya a dar eh, el procedimiento en lo que concierna ese delito. Sin embargo, eh, como este tipo penal de hurto se encuentra dentro del conglomerado de delitos encontrados en el 185 bis, podríamos decir, uno de los verbos que se utiliza en este artículo es el poseer. Una persona, en el hipotético caso que daba el doctor, se roba una bicicleta, no, hurta una bicicleta, perdón. Una persona hurta una bicicleta, se apropia, la posee de alguna manera, la adquiere, la está poseyendo y la está utilizando. Lo atrapan y tranquilamente pueden, eh, bueno, le inician un proceso por lo que es el delito de hurto y tranquilamente pueden iniciarle un proceso aparte por lo que es el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Por qué? Porque en la parte final se indica que este es un delito autónomo que es investigado, enjuiciado y sentenciado de manera independiente. Eh, es decir, este tipo penal como tal, no, perdón, sigamos en el ejemplo. Yo he cometido el hurto, se me está enjuiciando por hurto y por legitimación de ganancias ilícitas. Puede que en un determinado momento eh, eh, se me logre dar una condena de 1 a 3 años por lo que es este delito de hurto como tal. Sin embargo, con la nueva redacción que tiene este artículo de 185 bis, legitimación de ganancias ilícitas, y al ser un delito independiente, yo ya no solo tendría la pena de 1 a 3 años de privación de libertad, sino también tendría la pena privativa de 5 a 10 años de privación de libertad que establece la legitimación de ganancias ilícitas. Es decir, una persona que está hurtando, que su delito no es de gravedad, que tenía una pena de 1 a 3 años, con este tipo penal, su pena se va a incrementar radicalmente. Y de alguna manera también vamos a generar un hacinamiento carcelario, ¿no? Una crecida dentro de lo que es la población carcelaria.
Ya. Otro ejemplo que daba el doctor respecto a este tipo penal. Nos decía que nos pongamos en la situación donde, en el hipotético caso, una persona se para al frente de un motel y se pasaba fotografiando a distintas personas que entraban y salían. Y en eso ve a un amigo, un compañero, un conocido que entra y lo hace sin su esposa. Al momento de salir, se contacta con él y le dice, mira, te he sacado esta foto y sé que has entrado con una persona que no era tu esposa. Para que no le muestre esto a tu familia, necesito que me des 25.000 bolivianos o me des tu auto. Esta persona que está cometiendo como tal el delito de extorsión, al momento de que esta persona adquiera, posea, utilice este dinero como tal o, o este dinero o este auto, va a incurrir en el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. Y si en un principio su pena por el delito de extorsión, el artículo 333 era de 1 a 3 años, que como anteriormente indicaba puede adherirse a lo que es la suspensión condicional de la pena, o en todo caso si se da el perdón judicial, eh, con lo que es el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, se le va a dar una pena de 5 a 10 años. Además, eh, vámonos con otro ejemplo. Eh, este tipo penal, al abarcar tantos delitos, hace mención también a lo que es el delito de asesinato. Sin embargo, acá una crítica que hacía el doctor es que, ¿por qué simplemente hace mención al tipo penal del asesinato? ¿Por qué no menciona también al feminicidio, al infanticidio, al parricidio? Que no son delitos que de alguna manera son igual de mayor gravedad. Tal vez una mejor manera en la que el legislador pudo haber redactado es indicando que aquella persona que cometa delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Tal vez así se hubiera abarcado mejor estos delitos que son contra la vida, homicidio, asesinato, feminicidio y lesiones graves y gravísimas. Pero pongámonos en la situación en la que a una persona se le está procesando por asesinato. Supuestamente ha matado a una persona y al mismo tiempo se la termina persiguiendo por legitimación de ganancias ilícitas. Como es un delito independiente, la legitimación de ganancias ilícitas puede incluso que se le llegue a dar una condena antes de que se demuestre que esta persona ha sido responsable de este asesinato. Puede que se le dé una condena de 5 a 10 años, hayan pasado 4 o 5 años, y después recién se de alguna manera logra demostrar la inocencia de esta persona. Al ser el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, eh, de alguna manera eh, va a afectar de manera sustancial lo que es el ordenamiento, llamémoslo el ordenamiento jurídico, ¿no? Una persona, eh, como lo indicaba en un principio, es un monstruo como tal este tipo penal, al procesar de manera al procesarse de manera independiente al artículo por el cual se le ha iniciado un proceso. De alguna manera, el legislador con este mandato eh, nos está cambiando lo que es la realidad objetiva, ¿no? No se puede condenar a una persona sin tener la certeza de que haya cometido un delito por el cual se le ha iniciado el proceso de legitimación de ganancias ilícitas. Bueno, es la principal crítica que se hace a este tipo penal, que seguramente incluso puede llegar a ser parte de lo que es su, su examen. Vámonos con el artículo 186, falsificación de moneda. El que falsificare moneda metálica o papel, m- moneda metálica o papel, moneda de curso legal, nacional o extranjera, fabricándola, alterándola o cercenándola, y el que la introdujere, expendiere o pusiera en circulación,
será sancionado con privación de libertad de 2 a 8 años. ¿Qué críticas podemos hacer acá? Eh, Tenemos que hacer referencia al artículo 188 notoriamente, porque este nos va a establecer todos aquellos valores que van a ser equiparados a las monedas, ¿no? Bonos, billetes, cheques, algún tipo de títulos, fondos, cédulas, que estos se van a equiparar a lo que es la moneda. Una observación que se puede hacer en este tipo penal es que nos dice cercenándola. ¿Por qué el legislador pone esta palabra cercenar? Antiguamente, bueno, actualmente como tal, si vemos nuestras monedas, no son aquellas que tienen un gran valor, ¿no? Son aquellas que son de menor valor y los de mayor valor son los billetes como tal. Pero antiguamente, cuando se tenía propiamente lo que son monedas de oro o de plata, el hecho de que las personas las raspen, las cercenen de alguna manera, podría generar que al momento de raspar unas 10, 20 monedas, se llegue a tener la cantidad de oro, de plata necesaria para que se pueda hacer otra moneda, ¿no? De alguna manera, ese era el objetivo, el fin que se tenía con este delito y el fin que tenía el legislador con el mismo o al momento de redactar este tipo penal. Podemos decir que es un delito permanente porque desde el momento en que se pone en circulación hasta el momento en el que alguna persona llegue a detectar la falsedad del mismo, pues va a seguir afectándose como tal este bien jurídico que es la fe pública como tal. Vámonos con el artículo 198 y 199. Falsedad material y falsedad ideológica. Artículo 198. El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. Artículo 199. Falsedad ideológica. El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de 1 a 6 años. ¿Qué diferencias tenemos o encontramos entre estos dos artículos? Cuando hablamos de falsedad material propiamente, va a constituir que una persona construya o altere un documento con el fin de hacerlo pasar como verdadero. Y cuando hablamos de una falsedad ideológica, va a ser prácticamente el insertar o hacer que otra persona inserte en un documento público una información que sea falsa. Ahora, ¿qué entendemos por lo que es un documento público? Por documento público vamos a entender aquel documento que se va a generar o de alguna manera se va a adherir, valga la redundancia, a un documento público como lo podría llegar a ser un expediente. Se genera o se adhiere a un documento público y, bueno, de acuerdo a ello se lo considera. Falso, alterar en verdadero, pueda resultar en perjuicio. Dentro de los delitos de falsedades, la condición sine qua non como tal que se va a dar va a ser que se pueda provocar algún tipo de perjuicio. Pongámonos en la situación en la que nos encontramos en una recreación de audiencia para una materia que ustedes tengan, teoría general del derecho. Les dicen, o el docente les indica que recreen una audiencia y ustedes de buena fe van y imprimen credenciales de abogados para hacer más notoria su participación como tal, y de alguna manera están incurriendo en este tipo penal de falsedad material, están queriendo hacer pasar un documento falso como tal, como si fuera verdadero. Sin embargo, no está resultando en algún tipo de perjuicio. ¿Por qué? Porque simplemente es por una actuación que se está teniendo como, bueno, a efectos de recrear de mejor manera lo que es la vida del abogado, ¿no? Entonces, si la falsedad como tal no genera algún tipo de peligro, pues el tipo penal no va a ser viable.
¿no? La condición sine qua non como tal entonces es que de alguna manera resulte en perjuicio. La falsedad ideológica. Como les había indicado, es el insertar o hacer que otra persona inserte en un documento público información falsa, ¿no? Insertar en un documento verdadero, en un documento verídico, una información falsa. Aquí hacíamos referencia a lo que son los delitos contra la familia, ¿no? La bigamia, y creo que había participaciones, no recuerdo en qué paralelo, donde incluso puede haber concurso de delitos, ¿no? Porque una persona para cometer el delito de bigamia, de alguna manera puede que haya cometido alguno de estos otros delitos, falsedad material o falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque al momento de esta persona ir donde el oficial de registro civil puede haberle dado su carnet que indicaba que era soltero, cuando en realidad era casado, ¿no? Sin embargo, esta persona ha alterado y ha creado un documento público haciéndolo pasar como verdadero, ¿no? Supongamos que su carnet no era real, era uno que él ha creado y está cometiendo el delito de falsedad material. O al momento de indicarle al notario que lo está casando, que él es soltero y no es casado, ¿no? Y hace insertar al notario como tal la información de que esta persona es soltera, supuestamente siendo casada, ¿no? Está haciendo insertar en un documento verdadero una información que no es verídica. Podemos indicar además que estos tipos de delitos de falsedades son delitos permanentes, en tanto esta falsedad se encuentre latente y genera algún tipo de perjuicio a los bienes jurídicos. Artículo 200, falsificación de documento privado. El que falsificare material o ideológicamente un documento privado incurrirá en privación de libertad de 6 meses a 2 años, siempre que su uso pueda ocasionar algún perjuicio. Una carta de amor puede ser un documento privado, ¿no? Una carta de amor, si de alguna manera se genera algún tipo de falsificación que pueda generar un perjuicio, una falsificación de este documento privado, pues incurrirá en el tipo penal de falsificación de documento privado. Ahora, ¿qué pasa si esta carta de amor, por ejemplo, se lo pusiera o se lo adjuntara como prueba conjunto con un memorial a un determinado caso, un expediente en un juzgado? Pues al adjuntárselo como prueba, pues ya no es propiamente un documento privado, sino se convertiría en un documento público en el momento en el que empieza a formar parte del expediente. Vamos con el artículo 204, cheque en descubierto. El que girare un cheque sin tener la suficiente provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto y no abonare su importe dentro de las 72 horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación, será sancionado con reclusión de 1 a 4 años y con multa de 30 a 100 días. Eh, Bien, ¿qué críticas podemos hacer respecto a este tipo penal? De alguna manera el cheque era un artefacto que protegía a los propietarios. ¿Por qué los protegía? Porque evitaba que las personas lleven altas cantidades, sumas de dinero en efectivo que podrían de alguna manera resultar perjudiciales, que podrían de alguna manera perderlo por un robo que puedan sufrir, ¿no? También relacionamos este artículo con el artículo 188, que equipara al cheque como tal con lo que es una moneda. Este delito del cheque en descubierto. Al momento de que el tipo penal nos indica el que girare un cheque sin tener la suficiente provisión de fondo, nos está indicando aquella persona que entrega un cheque como tal, sabiendo
que en su cuenta bancaria no tiene los suficientes fondos para que la persona a la que está dando este cheque como tal recoja el dinero que supuestamente le está entregando. Antiguamente, o bueno, no antiguamente, sino hace algunos años, se utilizaba como tal este tipo de artimañas, artilugios para deshacerse tal vez de algún tipo de presión, ¿no? Una persona que de alguna manera me estaba presionando para que yo le pague una deuda que yo tenía, yo le decía, mira, te doy un cheque, mira, te doy un cheque, se lo doy, esta persona se queda más tranquila, me deja, aprovecho en escaparme y cuando va al banco le dicen que yo no tenía suficientes fondos, ¿no? Entonces el cheque de alguna manera era un medio para salir, para zafarse de algún tipo de riñas, de deudas que se podía tener. Pero también el cheque se constituía en un documento poderoso, podríamos decir, para presionar a alguien para que haga cualquier tipo de actividad. Eh, ya que con el cheque, indicaba el doctor en clases, se podía meter una persona a una persona justo por el uso de un cheque preso sin algún otro tipo de prueba. Por ejemplo, el hecho de que yo vaya a un banco y le dé un cheque que me ha dado una X persona, el banco, si no tiene fondos, va a marcarlo como que no tiene fondos. Yo tranquilamente podía ir ante el fiscal y decir, mire, esta persona me ha entregado este cheque, no tenía fondos y se le iniciaba directamente lo que es un proceso. No, esto ya ha cambiado propiamente, porque si ustedes revisan el artículo 20 como tal, el artículo o en el tipo penal de cheque en descubierto y el tipo penal de giro en cheque en descubierto ya no son considerados delitos de acción pública, sino ya se engloban dentro de lo que son delitos de acción privada. Eh, Otras observaciones que se han hecho respecto a este artículo. Antiguamente tenía, bueno, en la redacción original tenía una pena privativa de libertad que era de 1 a 6 años. Y bueno, esto de alguna manera eh, provocaba un tipo de chantaje, ¿no? El mandar a una persona a la cárcel por el delito de cheque en descubierto y que conllevaba que tenga esta persona, bueno, este delito, una pena de hasta 6 años. Pues que en el antiguo Código de Procedimiento Penal se establecía que la libertad probatoria solo podía ser para personas con penas o bueno, que estén siendo procesadas por delitos con penas menores o iguales a 5 años. Entonces, las personas que estaban por cheque en descubierto no entraban como tal en lo que englobaba esta determinación normativa. En la época de los 70, 80, se podía encontrar entre un 25-30% de la población carcelaria que eran detenidos, en su mayoría no condenados, detenidos por este tipo penal del cheque en descubierto. Y bueno, es así, ¿no? Que se da lo que es el decreto ley del 1648.5 en el gobierno de José Padilla Arancibia, que de alguna manera cambia lo que es la redacción de este tipo penal para que pueda accederse de alguna manera a este beneficio de la libertad probatoria. La misma ley como tal establece que este delito no es instantáneo. Si yo pago el valor del cheque, de alguna manera va a desaparecer el delito y si no lo pago, es delito. Esto se lo establece en la última parte. De alguna manera, esta última parte que determina que si el sujeto que está siendo procesado al final termina pagando el monto por el cual se le estaba procesando, pues de alguna manera va a constituir en que esta persona no ha cometido delito alguno. Y el legislador al redactar de esta manera ha transformado este tipo penal a un tipo penal castigador solo para las personas que no tienen el poder económico necesario.
Vámonos con otro tipo penal. Artículo 206, incendio. El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. Incurrirá en privación de libertad de 2 a 4 años el que con el objeto de cremar sus campos de labranza o pastaderos ocasionare un incendio que propagare y produzca perjuicios en ajena propiedad. Entendemos que este delito es un delito doloso. Además, debemos hacer referencia que todos los artículos a partir del 206 al 209, el artículo 220 establece que pueden estos ser tanto de forma dolosa o de forma culposa. Em, Notoriamente, por la redacción de este tipo penal, el incendio se entiende como un delito doloso, porque es un delito de intención. Eh, Entendemos también que este aparentemente es un delito de peligro por el peligro que puede generar al momento en el que se da la comisión de este determinado delito. La pena como tal es de 2 a 6 años de privación de libertad. Sin embargo, podríamos decir que no es del todo disuasiva o correcta porque cuando una persona incendia o genera incendio, no solo afecta un determinado lugar, ¿no? De alguna manera el incendio va a causar un daño al medio ambiente en el cual convivimos todos respiramos el mismo oxígeno, tenemos el mismo, eh, bueno, convivimos en el mismo lugar y de alguna manera va a llegar a afectar. En la segunda parte nos habla de aquella persona que va a quemar sus pastizales. Notoriamente aquí vemos que existe un dolo eventual. Un dolo eventual, ¿por qué? Porque la gente al momento de quemar sus pastizales sabe que puede provocar con el incendio algún tipo de daño, un resultado. Sin embargo, va a ser indiferente. Como les indicaba, podríamos hablar de un incendio culposo bajo la interpretación del artículo 220 como tal. Eh, Vamos avanzando con otro artículo. Delitos contra la salud pública. Bueno, este es un artículo, creo, relevante, igual que el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, un artículo en el cual el doctor se quedó casi una clase desarrollándolo, que indica incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años, que podemos notar acá. Nos indica el legislador privación de libertad, es decir, el juzgador puede decidir si se puede tratar de una reclusión o un presidio dependiendo de la gravedad del hecho delictivo, de 1 a 10 años. Vemos que existen bastantes numerales, son 11 numerales en total. Y bueno, es un artículo con varios tipos penales, podríamos llamarlo así. ¿Por qué? Porque cuando el verbo es nuclear como tal, va a configurarse un delito diferente. Cuando yo hago referencia en el numeral primero, propagar enfermedad, no va a ser lo mismo que envenenar, contaminar el agua, ¿no? O no va a ser lo mismo que expender, suministrar drogas, medicinas. No va a ser lo mismo. Entonces, cada verbo como tal va a constituir un tipo penal diferente. En el numeral primero, propagar enfermedades graves o contagiosas u ocasionar epidemias. Notoriamente es un delito de resultado. Un delito de resultado, ¿por qué? Porque si yo propagara enfermedades graves como tal, pero al final no termine dañando a una persona o afectando a la misma, pues no existiría como tal un delito. Necesariamente tiene que existir un resultado, es por ello que es un delito de resultado. Necesariamente hace falta que alguien sea portador de la enfermedad como consecuencia, como consecuencia, pero no necesariamente hace falta que la persona que propaga las enfermedades sea el portador de la enfermedad. Aquí hay una cierta discrepancia porque es un delito doloso.
un delito doloso porque de alguna manera pone en riesgo lo que es la vida del sujeto, y de alguna manera sabe que con esta enfermedad puede llegar a matar a esta persona. Y la consideración frente a la gravedad del hecho delictivo es como una especie de tentativa de asesinato. Si nosotros nos vamos al artículo 30 del código, no, perdón, el artículo 8 del Código Penal, que nos habla de tentativa, nos indica que cuando nos encontremos en grado de tentativa, se va a aplicar 2/3 de la pena. El artículo 252, asesinato, nos da una pena de 30 años de privación de libertad. Entonces, en todo caso, el asesinato serían 20 años. ¿Existe algún tipo de contradicción? Sí, ¿por qué? Porque acá estamos ante una situación muy parecida. El sujeto que está propagando enfermedades de alguna manera puede que tenga la intención de matar a una persona y aún así está recibiendo una pena menor de 15 a 20 años y no una pena más similar, no, perdón, una pena de 1 a 10 años. Entonces, en consideración acá, el legislador debería tener la posibilidad de implementar una pena de 15 a 20 años por la gravedad del resultado que se puede producir. Numeral segundo. Bueno, el numeral segundo y el numeral tercero de alguna manera van relacionados, por lo que es envenenar, contaminar, adulterar aguas o medicamentos, ¿no? La contaminación y adulteración de aguas de alguna manera va a producir algún daño a la vida, a la integridad de las personas. Sin embargo, puede que el sujeto al momento de adulterar el agua no lo haya hecho con el propósito de causar algún tipo de daño como tal a la sociedad o al momento de contaminar algún tipo de medicamento. No, en todo caso, bajo la regulación del artículo 220, como habíamos mencionado, puede incluso darse de forma culposa. El artículo cuarto, comerciar con sustancias nocivas para la salud y con bebidas o alimentos mandados inutilizar. Eh, es un delito de mera actividad, porque basta que el comerciante ponga a la venta los alimentos, eh, ponga a la venta los alimentos que sean nocivos y puedan causar algún tipo de daño a la salud de la población en general. Basta que se haga esta acción como tal, de que ponga en venta como tal estos alimentos, por más de que no se haya causado algún tipo de daño, ya está incurriendo en el tipo penal de delitos contra la salud pública. Incluso el hecho de que una persona pueda comerciar o poner en venta estos tipos de alimentos podría ocasionar en otra persona algún tipo de lesión. Artículo quinto, cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas. Cuando hablamos de higiene y sanidad, normalmente tenemos que remitirnos a lo que son las normas municipales, que son las que comúnmente que comúnmente regulan aspectos de higiene, de sanidad. Y bueno, por lo tanto, podríamos decir que es una norma de remisión porque tenemos, o bueno, el juzgador como tal tiene que dirigirse a otro tipo de normativas para ver si realmente se está adecuando la conducta de un determinado sujeto a este tipo penal. Eh, en este mismo numeral, el numeral quinto, nos indica que se altere la prescripción médica. Puede que en algún determinado momento mi médico me haya dado algún tipo de calmante para algún dolor que yo tenga, pero posteriormente a ello el médico viajó y ya no pueden suministrarme el calmante. Y yo, como estoy desesperado por este tipo de calmante, de alguna manera voy a alterar esta prescripción médica. No, si bien mi comportamiento está siendo doloso, no está siendo con una mala intención, por lo cual tampoco podría considerarse un delito que yo pueda tener este tipo de comportamiento. En el numeral sexto, provocar escasez o
encarecimiento de artículos alimenticios y medicinales en perjuicio de la salud pública. Bueno, acá podemos relacionar este numeral con el artículo, no recuerdo ahorita exactamente, el tipo penal de agio de delitos contra la industria del comercio. Puede haber incluso lo que llega a ser un concurso de delitos. El numeral séptimo, cuando el sujeto violento quebrantare, no, perdón, el numeral séptimo, quebrantare medidas de sanidad pecuniaria o propagare episotias o plagas vegetales. Pues bueno, es una norma igual que el artículo quinto, es una norma de remisión. Tenemos que remitirnos a otro tipo de norma que regule este tipo de actos. El numeral octavo, expendiere o suministrare drogas o sustancias medicinales en especie, calidad o cantidad no correspondientes a receta médica, que bueno, es un delito que muchas veces se comete, pero no se sanciona, ¿no? Muchas veces nosotros igual somos actores para que este delito se cometa. Vamos a la farmacia y pedimos algún tipo de medicamento sin algún tipo de receta médica y el farmacéutico muchas veces nos los da, ¿no? Prácticamente a eso se refiere este numeral octavo. El numeral noveno. Realizar cualquier otro acto que de una u otra manera afectare la salud pública, la salud de la población. Acá estamos hablando de un tipo penal, o bueno, una norma penal abierta. ¿Y qué es una norma penal abierta? Es aquella que va a permitir que el juzgador pueda crear como tal lo que es el derecho. Cuando el legislador pone cualquier otro acto, el juez de alguna manera va a poder crear el derecho, ¿no? Lo va a crear post conducta, después de que de que se haya realizado esta conducta como tal, que pueda haber vulnerado el bien jurídico, ¿no? Este tipo de conducta va a vulnerar lo que es el principio de legalidad. El legislador de alguna manera está pasando su tarea al juzgador y este juzgador está creando de alguna manera derecho. Como lo indicaba hace un momento, viola el principio de legalidad, incluso la Constitución Política del Estado en el artículo 116, parágrafo segundo, establece que ninguna sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, ¿no? Eh, entonces, es la principal crítica que se hace a este numeral que incluso puede ser pregunta de examen. El numeral décimo, transmitiere o intentaré transmitir el VIH conociendo que vive con esta condición. Esta figura penal, bueno, este numeral como tal, solo va a admitir el tipo doloso. ¿Por qué? Porque al momento en el que éste indica transmitiere transmitiere o intentare con conocimiento, de alguna manera ya establece el dolo. Por lo tanto, no podríamos adecuar esta conducta de acuerdo al artículo 220 que establece formas culposas como tal. Acá estaríamos hablando de un posible de un dolo eventual, perdón. Eh, ar- perdón, numeral 11. Vertiere lixiviados, entendiendo por lixiviados a desechos que generan elementos nocivos para la salud, generados en sitios de disposición final en cuerpos o cursos de agua, así como el que disponga residuos o establezca botaderos adyacentes a cuerpos o cursos de agua afectando la salud humana o la seguridad alimentaria, y no haya implementado medidas correctivas y de reparación. Eh, bueno, acá nuevamente estamos hablando de la probabilidad de que exista un dolo eventual. Un sujeto sabe lo que puede pasar, sin embargo, es indiferente al resultado que se pueda dar. Eh, vámonos con la última parte. En caso de que las víctimas pertenezcan a una nación o pueblo indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad, la pena será agravada en 1/3. Bueno, acá el doctor hacía mención que él
debería considerarse como tal no solo a las naciones pueblo indígena originarios campesinos, sino a cualquier pueblo que se encuentre de alguna manera en un estado de vulnerabilidad. En un estado de vulnerabilidad, imaginémonos, o bueno, pongámonos en la situación de los pueblos menonitas, ¿no? Imaginemos que de alguna manera se ha incurrido en una de estas conductas contra este pueblo. Sin embargo, no se va a aplicar este tipo de agravante como tal, porque no serían pueblos indígenas originarios campesinos, a pesar de que sí son considerados o podrían ser considerados como pueblos vulnerables. Vamos continuando. Mm, no sé si esto. eh, Vámonos con los delitos contra la vida y la integridad corporal, que creo yo son los más importantes, interesantes, que se ha dado hasta el momento del desarrollo de la materia. Si bien han notado ustedes, todos estos delitos el doctor los ha ido relacionando de alguna manera uno con otro. Vámonos con el tipo penal de homicidio 251. Algo que hay que notar acá es que en todos estos delitos el verbo principal es el matar. Cuando nos referimos al homicidio, la persona que matare a otra será sancionada con presidio de 10 a 20 años. Si la víctima del delito resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será de 14 a 25 años. De alguna manera, el legislador creyó que estaba haciendo una ventaja, algún acto de buena fe con respecto a los niños, estaba protegiendo de alguna manera mejor, creyámoslo así. Sin embargo, no. ¿Por qué no? Claramente el artículo 258, donde el sujeto pasivo va a ser un menor de edad, ya establecía una pena incluso mayor a la que se establece en esta agravante en el homicidio de 14 a 25 años, el infanticidio 30 años, o incluso antes de que se dé la modificación de este artículo, el tipo penal de asesinato ya lo establecía en el numeral tercero, ¿no? Cuando nos indica que se mata con alevosía, un sujeto que es mayor, tiene fuerza, de alguna manera va a actuar con ventaja sobre seguro sobre un niño que va a tener una fuerza incluso menor. De alguna manera el asesinato o el infanticidio ya protegían de mejor manera el que una persona mate a un niño. Bien saben ustedes que cuando existe una contradicción entre las normas, se va a aplicar la norma más favorable al imputado, ¿no? El principio indubio pro reo. Entonces, en este caso, si una persona terminó asesinando, matando a un niño, pues se le puede aplicar la pena más benigna y el legislador, bueno, el juzgador puede darle una pena entre 14 y 25 años y no así una pena de 30 años como podría habérselo hecho en el delito de asesinato o en el delito de infanticidio. En este delito de homicidio, cabe recalcar que el sujeto activo y el sujeto pasivo son indeterminados. Otra mención que también se debe hacer a todos estos artículos de delitos contra la vida es que son delitos instantáneos, donde si no se ha iniciado como tal la acción, podríamos hablar de un caso de tentativa. El artículo 252 y 252 bis, que son artículos que el doctor lo trabaja en conjunto. Vámonos por partes. Eh, Será sancionado con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto el que matare, uno, a sus descendientes, cónyuge o conviviente sabiendo que lo son. Dos, por motivos fútiles, es decir, entendemos cuando son motivos fútiles, motivos que hayan sido relevantes. El doctor daba ejemplo en clase de que yo mato a una persona simplemente por el hecho de que me insultó, por el hecho de que me estafó, por el hecho de que puede haber insultado a mi madre, no sé, motivos fútiles. O motivos bajos, que, bueno, son motivos despreciables. El matar a una persona porque es homosexual es un motivo bajo. El numeral 3,
con alevosía, que como lo había indicado, es un actuar sobre seguro, actuar con algún tipo de ventaja o ensañamiento. Eh, el ensañamiento de alguna manera que va a suponer una conducta psicopática, lo decía el doctor, y aquí ya entraba en una relación con contenido de criminología propiamente, donde se va a generar algún tipo de tormento que va a ser más allá del necesario. Eh, dentro de lo que es psicología criminal, podemos encontrar que hay distintas funciones en el ser humano: función activa, función representativa, función activa, representativa y se me fue la última, me voy a acordar en un momento. Sin embargo, una de estas funciones se encarga propiamente de lo que son los sentimientos. Y encontramos que hay personas que son bastante sentimentales, personas que carecen de sentimientos y personas que tienen pocos sentimientos. Este tipo de conducta de personas que realizan asesinatos con ensañamiento, causando un dolor más allá de lo necesario, vendrían a ser personas eh, que tienen eh, eh, una falta de empatía con la otra persona. Son carentes de sentimientos o tienen pocos sentimientos como tal. Eh, hacemos mención acá también igual a conocimientos, bueno, temas de criminología. Uno de los precursores, Rafael Garofalo, fundaba lo que es el delito natural, lo fundaba bajo los conceptos de piedad y probidad, ¿no? Piedad, el respeto a la vida; probidad, respeto al ajeno. En este entendido, tendríamos en cuenta que las personas que cometen delitos con ensañamiento carecen de lo que es esta piedad. En virtud de precios, dones o promesas; 5, por medio de sustancias venenosas u otras semejantes; 6, para facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados; 7, para vencer para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. Bien, hasta acá encontramos que el artículo 252 de asesinato eh, tiene como tal 7 condiciones para que se adecue la conducta a un asesinato y no a un homicidio, ¿no? Cuando hablamos de homicidio, propiamente es matar a una persona. Cuando hablamos de asesinato, es matar a una persona adecuado a las condiciones que se establecen en este tipo penal 252. La principal crítica que saca el doctor es al feminicidio. ¿Por qué al feminicidio? Porque solo protege de alguna manera a una persona. El sujeto pasivo es propio, es una mujer. Pero el legislador, si bien tiene o ha tenido un buen espíritu al momento de redactar este tipo penal, proteger a la población vulnerable, llamémoslo, bueno, a la mujer como tal, y no hacia una población vulnerable en general, ha caído en algún tipo de errores. No ha aportado como tal algo, algo que no estaba previsto anteriormente. Por ejemplo, el numeral primero: el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima; haya estado ligada a o haya estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. De alguna manera, este numeral podría aportar a lo que es el tipo penal de asesinato, y pudo haberse incorporado en el numeral primero al momento de hacer referencia a los descendientes, cónyuges o convivientes, para de alguna manera tal vez beneficiar a ambos y no solo a las mujeres, ¿no? Porque también puede que una persona de sexo masculino eh, haya sufrido o sufra como tal de acuerdo a las condiciones que se establecen en este numeral primero. Por haberse negado a la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o
intimidad. El hecho de que una persona mate por estas características como tal va a constituir en una persona que comete asesinato en motivos fútiles y bajos. De alguna manera, el legislador no está haciendo un aporte notable al momento de redactar esto, porque el asesinato de alguna manera ya lo incorporaba en su legislación, motivos fútiles y bajos, por estar la víctima en situación de embarazo. De igual manera, es un motivo bajo. Numeral 4, que la víctima se encuentre en una situación de relación, subordinación o dependencia respecto del autor, o que tenga con esto una relación de amistad laboral o compañerismo. Acá existe también una serie de complicaciones con lo que significa compañerismo, ¿no? Nosotros somos compañeros de universidad, pero esa situación como tal no va a provocar en que mi conducta se adecue al tipo penal de feminicidio, sino que la confianza que yo tenga por la situación de compañerismo, la confianza que he generado en la otra persona, eso va a constituir propiamente en el tipo penal de, de de feminicidio. Pero acá otra crítica. ¿Por qué solo se va a dar la agravante cuando se va a tratar de una mujer? ¿Por qué no se puede dar la agravante cuando se trata de la víctima que sea hombre? El numeral quinto. La víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad. De alguna manera, cuando indica vulnerabilidad, ya podemos anotar que ya se encontraba esto establecido en el artículo 252 al momento de hablar de alevosía, ¿no? Incluso el tipo penal de asesinato lo encuadra de mejor manera y para ambos sexos. Se daba el ejemplo en clase de aquella persona, mujer que era deportista, que tranquilamente podría matar a un hombre que es escuálido, débil y frágil. El numeral sexto, cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica, cometida por el mismo agresor. Esta condición como tal pudo haberse incluso incorporado a lo que es el asesinato y no solo condicionarlo cuando la víctima es mujer. El motivo 7, cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual, que claramente es un motivo bajo que ya se establecía en el tipo penal de asesinato. El numeral octavo, cuando la muerte sea conexa al delito de trata y tráfico de personas, que es un motivo bajo. Y cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales, que es un motivo fútil, es un motivo bajo, un motivo despreciable. Si bien el legislador ha tenido un buen espíritu al momento de redactar como tal este tipo penal, que de alguna manera era necesario, lo ha hecho sin ver como tal que varios de estos actos ya estaban previstos en el tipo penal del asesinato. Acá entra en relación conocimientos igual que tienen que ver con lo que es criminología propiamente en la Enciclopedia de las Ciencias Penales cuando nos referimos a políticas criminales, medidas de hecho y de derecho. No solo el legislador, la sociedad como tal, debe crear medidas de derecho, es decir, crear normas para satisfacer la sociedad, para satisfacer a la sociedad, porque muchas veces las normas se las crean, pero se las crean sin un análisis previo y es para satisfacer necesidades, exigencias que se tienen en la sociedad, más aún así no se trabaja en políticas de hecho preventivas o preventivas como tal, como la educación, o incluso la creación de algún tipo de centros psiquiátricos para tipos de personas que puedan llegar a tener algún tipo de deformación en su percepción de la realidad, ¿no? Esto que muchas veces tiene un carácter político, ¿no? Porque el hecho de que una persona se enfoque en generar más escuelas, enfocarse en la educación, esto tiene resultados a largo plazo. Y los resultados a largo plazo, por lo general, no dan votos. Eh, de alguna manera, se indicaba en clases eh, que se podría educar, que es una medida de hecho como tal, se podría educar a las personas para respetar la fragilidad
no solo de las personas de sexo femenino, sino también la fragilidad de las personas que de alguna manera se encuentran en una situación de vulnerabilidad y debilidad. Es preferible la creación, o bueno, la aplicación de políticas criminales de hecho preventivas a la creación de normas penales y el engrosamiento de nuestra legislación penal. Creo que he tratado de abarcar todos los artículos más importantes de acuerdo a mi criterio que hemos visto hasta este momento. Mil disculpas si no se ha podido comprender alguno de ellos. Eh, He tratado de hacerlo lo más concreto posible. La verdad es que son bastantes artículos y tal vez algunos tienen cosas, algunas cosas más de qué hablar. Sin embargo, espero que se haya podido entender la mayoría de ellos. Si es que existía alguna duda o alguna complicación con los mismos, como había indicado al principio del repaso a las 6, más o menos, eh, como recomendación sería que vayan, vayan relacionando de alguna manera los diagnósticos penales con los verbos nucleares que estos establecen, pero así también con las condiciones sine qua non para diferenciarlos de otros tipos penales que puede que lleguen a tener una conducta similar. Sin embargo, no son iguales porque no tienen el mismo fin. No estoy seguro si hay preguntas, no veo algo con la mano levantada. De todas maneras, sí, creo que no. Sí, una consulta. Más o menos tenemos como las preguntas del doctor para el examen. Bueno, recuerdo mi experiencia, alguna que otra vez un compañero se acercaba y preguntaba, tenía la misma pregunta, ¿no? Y es prácticamente comentarios y críticas que el doctor hace en clase, que algunos hemos repasado hoy día. Claro ejemplo de estos últimos artículos que hemos visto. Emite un comentario crítico respecto al asesinato en relación con el feminicidio, ¿no? Y ustedes tienen que desarrollar todo lo que el doctor haya indicado en la clase, algún tipo de aporte que se haya hecho, o incluso el hecho de que este artículo 220 incluso lo mencionaba muchas veces, puede que sea una pregunta, mencione 13 casos de delitos culposos, de delitos contra la seguridad común, ¿no? Y es a la pregunta la respuesta, ¿no? Tampoco tiene que irse a otros lados. Y si pide 3 ejemplos, pues son 3 ejemplos. Tampoco es muy complicado las preguntas, pero sí es necesario que ustedes estudien porque puede preguntarles de cualquier tipo penal. Ya lo mencionaba en paralelo en mi examen final cuando yo cursaba el curso de penal 2. No sé si hacían pregunta con respecto a un comentario crítico sobre usurpación de dinero, si mal no recuerdo el nombre, es un delito contra la propiedad, que es un delito que el doctor había hablado o había desarrollado unos 20-15 segundos y así entró en el examen. Un tipo penal que salían esas veces que es que ni mis auxiliares sabían en qué consistía el delito. Entonces, recomendarles que estudien como tal todos los tipos penales, no solo se enfoquen en los más representativos, que si bien hemos tratado de desarrollarlo y creo que el doctor Ballesteros lo ha hecho igual de una buena manera, creo, tal vez, y no sé si vuelva a tener una clase de hacer paso a paso con ustedes. Sí, Arteaga, creo que es. Arteaga Vizcaf.
bueno, que no está. Nicolette. Una pregunta, algunos otros estudiantes penales dejan usar lo que es en el examen el código penal. En este caso, su conductor se va a poder usar el código penal o tenemos que saber de memoria el artículo, los artículos. No se permite el uso del código penal. Pero tampoco es algo, bueno, tampoco es algo posible memorizarse todos los artículos del código penal, ¿no? Es algo prácticamente imposible, incluso en un examen de literatura. Un miembro del tribunal preguntaba a un postulante específicamente algo específico del código penal, y los docentes evaluadores les miraban raro, porque incluso ellos no sabían de manera exacta a qué se estaba refiriendo su pregunta. Por eso la recomendación, nuevamente les daba al principio, que tratan de identificar los tipos penales con determinados verbos y la condición que los diferencia de los tipos de conductas. Bien. Bueno, si tuvieran alguna otra pregunta o les surgiera alguna duda respecto a lo del penal, les pediría que me lo hagan saber mediante lo que es a mi personal. Estoy en mi lista de que ya son las 8:10 y tengo programado también otro repaso con sus compañeros de tercer año, que es la materia de criminología. Si me la hacen saber esta pregunta, yo voy a responderle y enviarlas a su grupo para que así todos puedan tener la respuesta. Sí, una consulta última. No sé a qué le puede decir al docente que nos pueda rezar un poco más sobre las cronologías. Podría. Hemos adelantado en realidad, creo que como 2 semanas el examen. Yo la revisé, creo que era para el 28 de examen, para el paralelo A. Sí, pero su monografía creo que no se nos pidió la fecha, ¿cierto? El primer día no había dado fechas en realidad. Recién nos dieron las fechas para las monografías. Solamente para el examen nos dio la fecha los primeros días de clase. A ver, un momento, lo reviso. Era para el 28, según lo que yo había notado.